Ah, pues adelante, Alberto. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Faustino. Buenos días, Edmundo. Buenos días. Buenos Creo que está días. por ahí Jesús o está por llegar. Dialogar con ustedes sobre un tema que me parece, según como lo entiendo, concierne a los analistas. Ustedes saben que estos últimos días hubo en México una consulta y apareció entonces el verbo consultar, el sustantivo consulta, eh, y entonces me parecía que Freud ha utilizado este término de consultar en psicopatología de la vida cotidiana. Les cuento una anécdota. Él dice, hay una señora que padecía de una afección de evidente origen psicógeno, dice Freud, y que varias veces en varias ocasiones fue instada a consultar al psicoanalista. Siempre lo ha desautorizado, dice Freud, señalando que un tratamiento así nunca anda a derechas, pues el médico lo reduciría todo falsamente a cosas sexuales. Pero al fin acaba por aceptar el consejo y pregunta, ¿y bien? ¿Y cuán ordinario será ese doctor? ¿No? Ordinario en el sentido de común, corriente y también en, en qué momento va a introducir los temas de la sexualidad. Me parece que el término consulta, que está extendido en la sociedad y obviamente va desde la política, la consulta al dentista, al médico y también la consulta al psicólogo, al psiquiatra y también al psicoanalista. Me parece que haber introducido la consulta a la cual se podía asistir o de la cual se podía participar de manera voluntaria, introduce, más allá de los términos estadísticos que podamos utilizar, digamos, es obvio que el porcentaje de gente que participó en un sentido es muchísima, 1 millón de personas. En otro sentido se podría decir que en relación al padrón electoral es poca. Lo que me parece importante señalar es que convocar a la consulta y aceptar responder a la consulta es un cambio que no se puede imponer. Es algo que llevará su tiempo, eh, que no siempre la gente está dispuesta a aceptar ser consultado, porque si uno es consultado y consulta, queda comprometido con su manera de responder a la consulta, ya abandona el terreno de que será el otro, Andrés Manuel López Obrador como presidente, las autoridades, otros convocan a que no, tienen que ser los especialistas, eh, pero en el momento en que se introduce una consulta voluntaria, semejante, me parece, ustedes dirán qué les parece, a una persona que participa de una consulta que él pone en marcha, alguien que decide ir a hablar con un analista, con un psicoanalista, para hacer un análisis. Esa es una consulta que tiene consecuencias, de ahí que no siempre hay un final feliz y a alguien le imponen, como suele ocurrir hoy en día, que mandan a niños que están inquietos, los obligan a los padres a llevarlos a consulta, lo cual pone en riesgo la posibilidad de que si ese niño tiene algo que consultar, lo pueda hacer con tranquilidad. Mientras que hacer una consulta donde uno asiste voluntariamente, incluso donde uno la abre la consulta, como es en el caso del psicoanalista, cambia la cuestión. O sea, es una novedad que en un régimen basado en el logos del que está arriba de la pirámide resuelve todo. Me ha extrañado encontrar en varias redes sociales eh, personas que han apoyado al próximo presidente, quejándose de cómo es posible que sean consultadas a aquellos ciudadanos que no tienen una especialidad en el tema.
olvidando que la especialidad en el tema no ha evitado que el proyecto del famoso aeropuerto, que solamente es para menos del 1% del conjunto de la población mexicana, el actual y el futuro y los futuros, han sido construidos sobre la base de expertos que de pronto eligen una zona de hundimiento y una zona que va a provocar un desastre ecológico. Entonces me parecía que el término consulta, consultar, atañe también a la actividad de los analistas, en particular cuando se trata de una consulta que solamente podría participar quien tenía la voluntad de hacerlo. No era una consulta obligatoria. No sé qué piensan ustedes. A mí me parece interesante la observación y el señalamiento de decir las consecuencias. Primero, el asunto de exponerse a las consecuencias de una consulta. Ningún candidato o ningún presidente electo se había arriesgado a hacer una consulta. ¿Sí? Y en ese sentido me parece interesante. Aparece ahí por primera vez la posibilidad de que los ciudadanos sean tomados en cuenta y que, como tú dices, un político asuma el riesgo de consultar, pero sobre todo habiendo anticipado que respetaría el resultado de la consulta. Antes de la consulta se decían, yo era uno entre ellos, que bueno, posiblemente Andrés Manuel iba a retroceder con su propuesta de no avanzar en la construcción de ese nuevo aeropuerto y lo disfrazaba por una consulta, pero parece que yo estaba equivocado. Él ha respetado los resultados de la consulta, que además, bueno, no voy a entrar en los motivos de quienes hoy ponen el grito en el cielo por las consultas, porque ustedes saben que a nadie fue consultado de que hoy los mexicanos debemos 600 millones de dólares, si no me equivoco, al gobierno de la República Popular China por la cancelación del proyecto del tren bala México-Querétaro. Ninguno de nosotros fue consultado para abrir ese proyecto y ninguno fue consultado para pagar lo que hay que pagar por no haber llevado adelante la obra, ¿no? Fue una decisión de los especialistas. En ese sentido me parece que, pero es importante porque aquí se ve que, que no es fácil para la ciudadanía salir del sistema, entre comillas, de protección que le daba el PRI, en el sentido de que el jefe, el líder, iba a resolver los problemas por todos nosotros y nosotros nos quedábamos tranquilos. Eso todavía tiene una vasta práctica en la vida cotidiana. Por eso se me ocurría que hay una articulación entre hacer una consulta a la cual se asiste y se participa de forma voluntaria, con tomar la voluntad, hacer el ejercicio de voluntad, de ir a hablar con un analista, ir a hacer una consulta. A mí me parece importante subrayar porque hay una especie de contradicción, no hay especialistas en psicoanálisis, no hay, no hay especialistas en el inconsciente. Los especialistas, si ustedes saben que se presentan así, hay, no, hay muchos psicoanalistas que se ofrecen como especialistas de vaya a saber qué. Me parece que yo invertiría la cuestión. Bueno, si los especialistas son los únicos que pueden opinar en la construcción de un aeropuerto, cosa que me parece bien, porque no creo que opinen, los especialistas son los que hacen la construcción. Bueno, entonces podríamos decir, muy bien, entonces se hacen cargo y solo serán los especialistas del país los que financiarán la obra. En lugar de, a nombre de la especialidad, cargarle el monto de la obra a quienes, por ejemplo, no van a tener acceso al aeropuerto, salvo para ir a visitarlo. Me parece que ahí hay una cuestión importante, pero yo quisiera recalcar en que no siempre lo bueno, consultar, es rápidamente aceptado por la población, incluido
ustedes se darán cuenta, entre 34 millones de votos que obtuvo Andrés Manuel y 1 millón de personas, de las cuales alrededor de 750.000 dieron respondieron a la consulta de que no se debe realizar. Bueno, hay una distancia bastante grande. Bueno, está bien, pero es el inicio de una experiencia. Una experiencia que incluso va más allá del mismo Andrés Manuel López Obrador, porque ha puesto en marcha un mecanismo, una cuestión que hasta ahora no existía en la vida económica, cultural, política, espiritual de la sociedad mexicana. Consultar a la ciudadanía. Es algo que va en contra de las actuales, entre comillas, formas de la democracia guiadas por dispositivos de seguridad y telecámaras. Eh, se puede decir que la consulta abre a una forma de politización que no es la de los políticos. El político, como bien lo dices, es un proteccionista que por el bien de nosotros sabe qué es lo mejor, ¿no? Y ahora estamos en una situación en donde un político arriesga su imagen para decir, para ver qué consecuencias pueden venir al respecto. Pero sobre todo hay otra cuestión aquí. Me parece que es un político que arriesga el poder. Ah, también, sí. Un tipo de poder. Un tipo de poder, ¿sí? Y lo cede en una consulta al pueblo. Será limitada la consulta, será una muestra, será lo que quieran, pero es una práctica, como dice Alberto, inédita. Inédita. Inédita en las prácticas políticas de México. Así es. Inclusive es interesante de que hay toda una corriente de opinión tendiendo a presionar a que él no ceda su lugar y que resuelva él. No, como dice Edmundo, esta cuestión de que en lugar de ejercer el poder, lo comparte con otros. Digo, más allá de, yo no sé cómo razona Andrés Manuel López Obrador, no puedo hablar en nombre de él, pero sí, como dice el mundo, ha tomado un riesgo que los demás políticos no toman, no están dispuestos a tomar. Parece que es importante esto. Es un personaje también inédito, Andrés Manuel, porque no queda bien con nadie, y sin embargo ahí está en el diálogo, ¿no? Por más que se le ha criticado de ser autoritario, de ser radical, lo atacan de frente, detrás, a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo, y el tipo sigue ahí en la boca de todos en el diálogo, ¿no? En ese sentido también me parece que es un político inédito, ¿no? Interesante esto que hablas de inédito, porque además es un político que es evangelista. No se lo puede abordar con los instrumentos de lectura de un libro ya editado. Él es inédito, es novedoso. Él y lo que desata, es novedoso lo que desata la consulta, más allá incluso de él. Disculpen, los tengo que dejar. Pendiente con dos actividades, la del 11 de noviembre con Juan Carlos y el coloquio con Edmundo. Bueno, muy bien, ok, por supuesto que estaremos ahí presentes. Hasta luego, un abrazo.